Bueno, queridas mías, hoy no es un curso, hoy no les voy a dar taller, hoy no vengo a motivarlas, hoy vengo simplemente a presentar el método nuevamente como un upgrade que le he dado, una actualización. Por eso van a ver que hay gente que está haciendo la formación, hay gente que ya la hizo y hay gente nueva, ¿sí? Es como tratar de actualizar esto para que todos los que ya la han hecho, primero tengan más práctica, segundo, si sienten que todavía hay algo más que quieren agregar, porque siempre hay mucho más, y en este caso es un poco, si bien la base de lo que ya algunas han transitado o de lo que ya tengo grabado en la plataforma, es fundamental, le pueden ser testigos las chicas, ¿no? De todo lo que van estudiando y viendo, es bastante... necesita actualización hoy en día. Hace muchos años que lo vengo dando, si bien lo vamos actualizando, pero más profundo, para que también vayamos dándonos cuenta que sí es el primer paso a mucho más, porque está conectado con mucho más. Entonces, esto me ha llevado la experiencia de los años, mientras he ido transitando, mientras he tenido muchos alumnos que han ido pasando por este método. También surgen las necesidades, por eso antes hacía presencial, luego lo hacía virtual post pandemia o durante la pandemia. Y ahora es esto de, siento que hay que hacer un acompañamiento más preciso y también en con esta práctica, haciendo grupos por Zoom, actualizar todo lo que ya tengo compartido, ¿no? Porque hay muchísima información nueva. Pero no es diferente, no es que no se sume, sino que la completa. Y nos ayuda a entender mucho mejor cómo va esto del acompañamiento emocional que nos lleva a una sanación, ¿no? De hecho, luego de esto yo he hecho el taller de ADN, he hecho muchas otras formaciones y registros akáshicos que no están, no son, no dejan de ser complementaria a todo esto. Entonces, un poco integrar toda esa información para que puedan de alguna manera comprender más fácilmente cómo sanarnos y cómo acompañar procesos emocionales que serían procesos de sanación de otros, ¿no? Sin perdernos en el intento. Y sentir más seguridad y más confianza. Muchas veces veo que completan la formación, pero hay un clic que les falta hacer y bueno, con esto pretendo que puedan lograrlo, ¿no? Bien, hoy vamos a compartir el contexto actual del acompañamiento emocional, el origen del método, NEJIC, cómo es la formación profesional y cómo inscribirse en la edición 2026. Tengo estimado que puede durar entre 60 y 70 minutos, ¿no? 75 por ahí. Bueno, depende de todas las preguntas o todo lo que quieran saber más. Bien, entonces, como les decía, hoy no las vengo a motivar como hago siempre, ya tienen muchísimo de eso parte mía y lo sigo haciendo en los lunes de aprendizaje, lo sigo haciendo en los reels, en los vivos y en lo que voy pudiendo compartir, ¿no? En alguno que otro encuentro también que hacemos. Hoy vengo a explicarles cómo funciona esta formación profesional real de acompañamiento emocional, ¿sí? Para que ustedes luego sean los motivadores de otros más, para que ustedes también puedan luego acompañar a otros. Hola Mariela, ahora te vemos. Hola. Bien. No Entonces, me podía conectar, ¿sabes? sí, veía que tenías un tema con la conexión. Bueno, ya estamos. Sí, Bueno, sí. un poco todo esto me lleva también a estudiar el mercado, a estudiar o a lo que se ha ido presentando. Muchos alumnos han venido de haberse formado en otros lugares muy conocidos, no los voy a nombrar por supuesto, muchos han sido compañeros también de estudios míos en algún momento, cuando todo esto comenzaba. Por supuesto no éramos menos, entonces no, conocíamos más. Y todo eso se fue multiplicando. Hay mucha información suelta, hay cursos rápidos y con poca práctica, personas acompañando sin una estructura, tratando de ver cómo hago para acompañar a otro, aprendiendo una técnica, otra, y sentir que, bueno, hice esto, pero siento que debería hacer más. Cuando yo no me siento conforme, cuando siento que es porque hay algo que todavía no está desarrollado como acompañante, ¿sí? Y hay mucha falta de marco ético y profesional, eso
olvídense, ¿sí? He visto personas que yo a lo mejor decía y me decían, no, porque lo que aprendí con esta persona fue esto. Mi intención no es criticar a nadie porque cada uno llega a donde debe llegar en el momento correcto, ¿sí? Simplemente ver la diferencia que hay entre esta formación para profesionalizarse como acompañantes emocionales es a nivel holístico, o sea que no hay una comparación. Esto es una formación para transitar y elevar a una quinta dimensión. O sea, no podemos utilizar todo lo que usábamos en la tercera dimensión. Sí hay cosas como la tecnología, como un PowerPoint que nos ayuda, que nos colabora, pero la conciencia es otra, ¿no? Y en eso es en lo que más intento siempre conservar esto, lo de la ética profesional, de saber que así como un abogado no puede hablar de su cliente, nosotros no podemos hablar de nuestros clientes, ¿sí? Podemos dar ejemplos sin nombrar, podemos contar una historia de una consulta, porque eso sirve para otro y resuena en el otro y nos ayuda a sanar, pero jamás de mi consulta sale lo que yo he hablado con la persona, mucho menos de las formaciones. Esto se comparte es otra manera, pero un acompañante en procesos emocionales debe ser una persona impecable, ¿sí? Esto de, también vemos, en la formación les sugiero mucha bibliografía y lo que habla de todo esto es justamente los 4 acuerdos. Que no hace falta que la moral del humano nos diga, porque eso está muy distante de lo que es, sino de la impecabilidad del ser para compartirse desde el corazón con el otro y ahí poder hacer verdaderos acompañamientos emocionales. Y para eso tenemos que entrenar muchísimo la mente. Entrenar muchísimo la mente porque es la primera que nos pone obstáculos. Entonces, esto va de un gran entrenamiento mental. Por eso está fundamentada con el curso de milagros, que es una filosofía Advaita, ¿sí? De las nuevas filosofías. Que, por ejemplo, el otro día en un grupo nos compartieron una película muy linda, que se las menciono, si después la quieren les paso el enlace, Un Buda, ¿no? Y en esa, es argentina, y en esa película plantean muchas variaciones. Yo digo, es viejísima, imagínense, está en YouTube y es argentina, pero digo, cómo todavía sigue siendo actual, ¿no? Hay mucha dicotomía entre ser de una manera y ser de otra, ¿no? Ellos también presentan la antigua filosofía, donde nos llenábamos de teorías, y la nueva filosofía, les van cambiando los nombres, ¿no? Donde todo es práctica. No hay una filosofía que funcione si no hay práctica, ¿sí? Entonces esta es la gran diferencia entre hablar de muchas teorías, muchas cosas, y luego cómo lo llevo a la práctica. Mi objetivo siempre es cómo hacerlo, ¿sí? Aunque yo sé que mi maestro Corbera dice que cuando preguntamos cómo, es que ya estamos en el ego. Y yo digo, pero si es lo que tenemos que trascender y si nadie nos dice cómo lo hacemos. Entonces yo sí me he enfocado muchísimo en cómo te puedo ayudar a que logres experimentar esto que ya está en la mente, para que se integre. Si no se integra, repetimos y es un copiar y pegar. No tiene sentido, ¿sí? Porque cada ser es único y se ha venido a experimentar de una manera única. Por lo tanto, yo quiero que vos seas un acompañante emocional único. No que me copies y me pegues, ¿sí? Ni a mí ni a nadie, sino que cada uno es acompañarlos para que encuentren su propio proceso como acompañante holístico. No me gusta usar la palabra terapeuta porque es de la vieja conciencia, ¿sí? Ni bueno ni malo, acá no hay juicio. Nunca van a encontrar un juicio, pero sí una observación. Un terapeuta, cuando hablamos de terapeuta se confunde y por eso a veces dicen sí, es esto, es lo otro y la gente trata de encontrar un referido. La terapia psicológica, la terapia psiquiátrica son 2 maneras diferentes y muy diferentes a lo que nosotros queremos lograr con este acompañamiento emocional, ¿sí? Habrá quienes necesiten aquellas y hay otros que necesitan esto. Nosotros estamos para compartir esto, que es más holístico. No es solo con la conducta de la persona. Pero si no vemos el trasfondo de para qué una persona tiene determinada conducta, no podemos ayudarla a que transforme la conducta para que eso transforme su vida. Entonces vamos trabajando en los distintos cuerpos del ser que es multidimensional.
en el emocional, en el mental, en el físico y por supuesto también en el cuántico. Acompañar la emoción de otro no es repetir frases, ¿sí? Es sostener procesos. Porque con decirle frases y el otro es esto, motivar. Pero la motivación que nosotros buscamos acá es a que el otro lo practique. Siempre en las consultas y en las formaciones les dejo práctica, ¿sí? Si estoy dando un taller, ayer daba el taller de tarot biosistémico, que otra que nació de todo esto también y que le suma un montón. Pero con práctica, chicas, sean concretas, ya es hora de ser concretos. Hace este ejercicio hasta la clase que viene y vas a ver cómo liberas esto de atraer, en ese caso la chica planteaba que atraía amistades de las que sabe que ya siempre son desconsideradas, ¿sí? Entonces trabajamos cómo ser considerado conmigo mismo. Bueno, cada día observa, antes de darle a otro, dártelo primero a vos, ¿sí? Y que no estás considerando vos, que sentís que el otro es un desconsiderado, ¿sí? Entonces todas estas cuestiones es ir a la práctica, observa, considérate primero, ¿cómo te vas a sentir? Si haces lo mismo que juzgás de aquel, que decís que es un desconsiderado, ¿por qué no lo haces a ver qué pasa? Entonces ahí vas a encontrar luego, a través de la experiencia, el equilibrio para no atraer a tu vida más gente a la que para vos es desconsiderada, ¿sí? Porque todos somos considerados, nada más que consideramos distintas maneras, ¿no? Pero juzgamos, nos vamos a la polaridad, ¿sí? Entonces, todo eso es ir al centro. ¿Qué nos ayuda a ir al centro a través de todo lo que vamos a ir transitando en la formación? Elevarnos, ¿sí? Porque la elevación no es horizontal, ¿sí? No es dualidad, no es polaridad, es ascensión hacia arriba, ¿sí? Es poder nosotros tomar esos estados de conciencia que nos permitan salud perfecta, liberación emocional. Lo primero hay que liberar lo emocional. Si no, nosotros no liberamos nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo psíquico, que ha sido el más contaminado, a través del cual hemos sido dormidos, es muy difícil que podamos seguir avanzando. Y esto va a suceder muy rápido, viene sucediendo muy rápido. Entonces, por eso también esta necesidad de ir acompañándolas más de cerca para quienes se animen a hacer esta formación ahora, ¿no? De año. Durante años enseñé la biodecodificación NEJIC, ¿sí? Como método de sanación emocional. Y lo sigo haciendo, va a ser la base, ¿sí? Porque para mí es maravilloso y la verdad que no he visto persona que puedan hacer acompañamientos sin tener estas bases sólidas, ¿sí? Hacen acompañamiento, ayudan con otros, practican técnicas, pero la persona que va generalmente le cuesta muchísimo resolver, ¿sí? No llegan al fondo. El otro día hablando con una colega que hace constelaciones, cómo veían ellos la biodecodificación, dice, no, nosotros vemos que la biodecodificación muestra el árbol y que como la herencia, que en común tenemos la genealogía, la sistémica, ¿no? Con las constelaciones. En cambio, el movimiento la resuelve. Ah, mira vos, yo veo que el movimiento a mí me resuelve luego de que la persona tomó conciencia a través de la biodecodificación. Siempre son miradas diferentes. Lo que pasa es que muchas veces has visto la biodecodificación hecha de manera conductual. Nosotros buscamos una manera holística. La mayoría comparte una manera conductual. Entonces dice, ah, sí, tenés diabetes porque tu abuela y tu abuelo tenían conflictos de pareja o eran diabéticos, o la abuela se separó del abuelo porque hubo una guerra o lo que sea. No. Observamos el árbol para ver qué podemos aprender y hacer diferente y dejar de repetir. No para acusar a los otros, mucho menos justificarnos con eso, ¿no? Por otro lado, también veo que con la astrología, porque soy de tal signo, me pasa esto. No, el signo te está diciendo, signo, luna y todos los planetas, qué es lo que viniste a trascender. Entonces no podés justificarte que sos de esta manera porque sucede esto. Para la biodecodificación no hay justificación ni excusa posible porque con eso no sanamos. Son reales, ¿sí? Las justificaciones y las excusas son reales porque es lo que hemos vivido hasta ahora. Eso no lo vamos a negar y lo vamos a aceptar que es así, pero lo vamos a trascender dándonos cuenta que no es desde ahí donde vamos a resolver, sino que eso nos va a dar el puntapié para saber cuál es el punto de partida para hacer algo diferente.
algo nuevo. Eso es lo que nos va a llevar a la sanación, ¿sí? Todo esto son los aprendizajes, un poco lo que les he ido contando, de cómo he ido viendo, de repente decir, bueno, yo armé toda esta formación, pero nunca desde mi lugar, ¿no? Solo empecé a ver cómo eran los de los demás porque venían con esa observación o con cosas como esta, ¿no? Con ideas prehechas, que nos encantan los seres humanos, de cómo son las cosas, ¿sí? Entonces la biodecodificación no, la biodecodificación sí te ayuda, y sí, yo sé que hay mucha gente, porque ha venido mucha gente a consulta, ya hice bio, pero no me funcionó. Como también con las constelaciones pasa lo mismo, ¿no? Ya hice constelaciones, no me funcionó, ¿no? Puedes hacer 10 constelaciones por el mismo tema y no cambiar una acción en tu vida, porque no va a haber cambios, ¿sí? Por más que pidamos la asistencia y que con el movimiento sí existe esto. ¿Por qué? Los movimientos de las constelaciones se basan en la PNL. Y acá nosotros dentro de la formación tenemos 2 módulos de PNL donde vamos a trabajar el lenguaje, y también hay metodología que usamos, que es la que usa las constelaciones para bajarlas a tierra o hacer el movimiento, que son las posiciones perceptivas. Por eso puedo decir que funciona, ¿sí? Porque realmente funciona, son técnicas probadas, son nuevas, pero muy probadas, ¿sí? Porque todo esto empieza en los años 70, por ahí, más o menos cuando yo venía naciendo. ¿Sí? Entonces, para ser metodologías, ser disciplinas, son bastante nuevas, pero muy eficaces, ¿sí? Y ahí tenemos muchos maestros, y es muy difícil, que hasta yo me sorprendía a veces, que apenas se la daba a algún alumno, la ponía en práctica y le funcionaba, ¿sí? Porque al principio uno también es un poco que está ahí, a mí me funcionó, no sé si a los otros les va a funcionar, ¿no? Por eso nacen los registros, porque yo necesitaba como una información más amplia de decir, no estoy vendiendo verdura. ¿Realmente la persona va a resolver? Yo lo resolví, pero el otro lo va a resolver. Bueno, esas dudas de las mentes, del ego, porque el ego siempre es el que nos ayuda a saber por dónde tenemos que seguir nuestro camino, me ayudaron a seguir ampliando información para poder seguir ampliando todo esto. Y por supuesto el recorrido hoy en día mío, imagínense, yo empecé con todo esto a estudiar en el 2012, por ahí, 2011, y a practicarlo en el 2017, 2016 ya estaba dando talleres. Entonces, 10 años más que estoy con todo esto y sigue habiendo muchísima información. Yo sé que sé un ápice de todo lo que ignoramos, ¿no? Pero no la ignorancia de la alfabetización que creíamos antes, sino esto de la ignorancia de no saber quién soy, de no saber cómo funciona mi organismo, de no saber cómo funcionan mis emociones, de no saber cómo funciona mi cerebro y a qué está conectado. Y creer que lo sabemos todo, ¿no? Porque yo era de la que sabía todo porque me defendía por supervivencia, ¿no? Entonces yo tenía que saber, ustedes saben bien, ¿no? Estamos más o menos toda la misma edad, que entrábamos a un trabajo y teníamos que saber si no nos tomaban. Y uno ponía en el currículum. Y bueno, pero si no lo sabes, ¿cómo vas a hacer? Me preguntaban a mí. Y aprenderé. Yo sabía que siempre estaba disponible a aprender. Y hoy en día sigo estando disponible a aprender, y creo que es la única manera de seguir sanando y pudiendo acompañar a otros, ¿no? Sin que nos afecte. Otra de las grandes preguntas que siempre me hacen, ¿cómo hago para acompañar a otros sin que me afecte? Fundamental tener educada nuestra mente, nuestro emocional, y llegar a un estado neutro para poder acompañar a otro, sin juicios y sin poner el cuerpo. Porque si no, después terminamos agotadísimos. Y la idea es no. La idea es que cuando más compartimos, más nos energizamos, ¿sí? Más allá de un cansancio a lo mejor físico, que descansando unas horas uno, si atendiste 5 o 6 personas, obviamente vas a estar cansado, pero no la energía real del ser, ¿no? Que es la que es inagotable. Bueno, límites en cómo se estaba enseñando. Esto de no poder sentir que podía seguir acompañando, si bien muchos que terminaron en on demand, porque ya lo había grabado, y esto de repetir, y los grupos no se concretaban, o sea, venían, estaban 2 o 3 clases, después empezaban a bajar y, bueno, solo no se sostenían. Yo voy fluyendo con la vida, pero continuaban la mayoría elegían continuar a su ritmo. Pero acá yo siento que
tienen que hacer las prácticas y quiero acompañarlas en eso. Tienen que ver los videos al menos uno por semana. Dura 1 hora y media, 2 horas, y a veces hay alumnas que me han dicho y me lleva más tiempo porque cada cosa necesito parar y volverlo a hacer y volverlo a repensar. Bien, no les voy a mentir, no es de un día para el otro. Se hace un proceso profundo personal en la medida que vamos aprendiendo a acompañar a otros. No puedo acompañar a otros si, como les decía recién, no estoy yo resolviendo lo mío. Que no quiere decir que tengo que tener todo resuelto para acompañar a otro, ¿sí? Pero sí estar en la misma vibración. Me resuelvo y lo resuelvo, porque después seguimos aprendiendo del otro, siempre. Cada persona que llega a nosotros es para aprender. Bueno, y que este es el inicio correlacionado con mucha más información. Lo que les decía al principio, ¿no? Claro, y después fui yo viendo cómo la bio, cómo el cuerpo, cómo nuestras fibras de ADN contienen todo lo que vemos en la biodecodificación, y cada capa nos ayuda a resolver de una manera diferente, ¿no? Bueno, André, vos sos testigo de eso porque has hecho ambos. Y que uno le hizo hacer un salto cuántico con el otro. Bueno, acá es seguir aumentando esa información, porque para mí el núcleo mío de compartir es la biodecodificación o el método NERGIC, que ya deja de ser biodecodificación solamente. ¿Por qué? Porque como que se ha ensuciado el término, porque ya es como muchas cosas, ¿no? Cuando vamos a hacer una tarea, usamos un mantra, después lo usan para cualquier cosa, también se ensucia, la energía empieza como a ponerse densa, ¿no? Entonces ya es un método para trabajar todas estas partes que el humano tiene, y además le vamos a agregar mucho más de lo holístico, lo cuántico, y todo este mundo que estamos empezando a ver, ¿no? Hoy les puedo confirmar claramente que el acompañamiento emocional necesita estructura, práctica y supervisión real, ¿sí? Si no, dilatan lo que les puede llevar 1 año, y después lo veo, y después lo veo, y después lo veo, ¿sí? Respeto no es que no vamos a respetar los procesos, no es que van a dejar de tener acceso inmediato cuando terminan la formación, porque yo comprendo que es transformar nuestra manera de vivir la vida. Es transformarnos por completo. Dejamos de ser lo que éramos cuando empezamos. Por eso siempre les sugiero que tengan una bitácora, lo van a ver en las clases, para ir ustedes observándose, y cuando se sientan ahí con un poco mirar de dónde vengo y a dónde estoy. Eso siempre nos ayuda un montón para poder ir validándonos el proceso. Porque como hay tanta desvalorización, nos han enseñado que no valemos, o que tenemos que hacer muchas cosas para valer, no nos damos cuenta de lo que vamos logrando y cómo nos vamos transformando, ¿no? Es un método para la transformación real y profunda, ¿sí? Bueno, por todo esto nace el método NERGIC, que implica que vamos a trabajar en la neuronal, con las neurociencias, ¿sí? Cómo funciona el cerebro, en lo emocional. El cerebro se divide en 3 partes, ¿no? En el racional, en el reptiliano, ¿sí? En el más básico, en el que maneja nuestra biología, con nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático, donde el cuerpo hace las cosas sin que nosotros se lo pidamos, ¿no? Eso para mí siempre, desde chica, algo que digo, ¿cómo mi cuerpo sabe que tengo que ir al baño? ¿Cómo mi cuerpo sabe que tengo que alimentarme? ¿Cómo mi cuerpo sabe tales cosas que uno ni las siente, ¿no? Salvo que me duele la panza, uno siente que el cuerpo digiere. Pero si no, ¿cómo sabe que tiene que respirar? Que ni lo pensamos, ¿no? Bueno, esa es la parte del cerebro de nuestra biología, ¿sí? Este avatar que habitamos. Emocional es la parte del cerebro, la segunda parte, donde está todo lo que identifica que soy un ser humano. Hay envases biológicos que no están contenidos por seres humanos, ¿sí? Entonces, esto denota que hay una biología. Los grandes asesinos pueden suceder porque esa parte del emocional, del límbico, está rota, ¿sí? O tuvo un accidente, o no funcionó, o lo que pasó. Entonces, una persona que no siente, por lo tanto, le da igual el sufrimiento del otro o lo que el otro padezca. Puede ser
un extremista, pueden suceder muchas cosas. Y después tenemos el cerebro, como nosotros lo vemos, ¿no es cierto? En los dos hemisferios, que es la última parte desarrollada, y que vamos a trabajar para unificar ambas, para poder trabajar tanto la parte lógica como la creativa. Y ahí entonces empezamos a transformar y a unificar todas las herramientas. Por eso es neuroemocional, ¿sí? Cómo funciona y cómo nuestro cuerpo, biología, responde a todo lo que funciona ahí a través de los pensamientos, las creencias, las emociones. Hay un módulo para emociones, hay un módulo para creencias, hay 2 módulos, 3 que trabajamos las leyes biológicas de Hammer. Fundamental, es la nueva medicina, para lo cual no hay que ser médico. Aunque yo digo, estudié como un médico, me falta cortarlo más, porque a mí me apasiona, entonces pasé muchas horas estudiando y lo sigo haciendo. ¿Sí? Verán que todas las series que son de médicos yo las veo, porque ahí muestran partes que uno, sin ser cirujano, no las va a ver nunca, ¿no? Pero de cómo funciona cada órgano y para qué tenemos que aprender, para qué lo tenemos, para qué tenemos una mano, para qué tenemos un corazón, para qué tenemos unos pulmones. Y todo eso es el proceso biológico a nivel, ¿no?, de toda nuestra evolución. Y sigue evolucionando. Y esto es lo que le vamos a agregar, porque va a ser a través de reconocer este cuerpo, cómo funciona, que podemos hacerlo más sutil para seguir evolucionando y sumarnos a esta nueva conciencia. Genealógico, por supuesto, no podemos olvidarnos de dónde vinimos, ¿sí? ¿Para qué vinimos a este clan? ¿Y qué es lo que nosotros ofrecimos? Porque nos olvidamos que no es solo lo que el clan me dio y que mamá y papá no hicieron suficiente y todo eso que hay que ir aceptando, sino que todo eso fue elegido por mí antes de nacer para que yo cumpliera con mis lecciones de vida, ¿sí? Entonces la genealogía es una herramienta. A mí se me abrió la visión cuando empecé a hacer árboles, porque puedo activar el árbol, cosa que ustedes también van a poder hacer, y ahí empieza a ordenarse y sanarse toda esa información sola cuando yo me responsabilizo del cambio que ofrecí hacer para este árbol. Porque en general somos la oveja negra de la familia, a los que nos encantan todas estas cosas, de la transformación, ¿sí? Entonces la genealogía no es para echar culpas, como les decía hace un rato, y capaz remarco mucho esto porque se difundió mucho esto, ¿no? De que culpa de yo tengo esto, que culpa del otro yo tengo lo otro. Y me quedo ahí, no. Gracias a eso tenés esto que te va a llevar a un aprendizaje. Con las 5 leyes comprendemos que cada síntoma, lo llamado por la medicina tradicional enfermedad, nos lleva a un salto más de conciencia si lo podemos resolver. Si nos damos cuenta cómo funciona y para qué mi cuerpo está hablando de esto. Porque está hablando de toda una información que está en el inconsciente, que necesito hacerla consciente para experimentarla y transformar mi vida, ¿sí? Si me quedo en el síntoma y en la repetición constante de lo mismo, de la misma emocionalidad, de no querer cambiar nada en mi vida porque tengo miedo, miedo a esto, miedo a lo otro, entonces no avanzamos. Y acá estamos para seguir evolucionando, y cuando uno evoluciona lo hacemos todos, porque todos somos uno. Y el cuántico es esta parte que estuvo más oculta, creyendo que somos los únicos que habitamos un planeta, que estamos solos y olvidados en este mundo. No. Nosotros, conociendo las leyes cuánticas, conociendo las leyes universales, podemos comprender que cuando las sabemos, las usamos a nuestro favor y hacemos un avance enorme en nuestra vida, ¿sí? Entonces, es necesario integrar todo eso para realmente hacer un acompañamiento emocional, ¿sí? Profesional, ¿por qué? Porque vamos a acompañar a otros, pero también aprendo profesionalmente a acompañarme a mí mismo, en caso que yo no quiera luego tener un consultorio o dar una formación. Pero en el rubro o en el alineamiento que vos estés en tu vida, suma un montón. He tenido alumnas que han sido radiólogas y cambiaron por completo su entorno laboral, porque empezaron a ver la vida de otra manera, docentes que cambian el entorno, porque todo eso hay que hacer una actualización, ¿sí? Tienen que caer las viejas estructuras, pero también tiene que haber gente que se anime a levantar las nuevas. Entonces, cuando estas conexiones se hacen, como hay muchos psicólogos que hacen
biodecodificación, que hacen constelaciones, que hacen todas estas cosas porque se dieron cuenta, más allá de que el colegio se los permite o no, les ayuda mucho más en esas profesiones. Porque las amplifica, no están en contra de, nada está en contra de nada, sino que es toda información que llega para complementar. Entonces un profesional que ya es profesional de una universidad, como la veíamos antes, o sigue habiendo, por supuesto. Pasa que en mi vida ya todas esas cosas como que han perdido un poco de relevancia, ¿no? Le asuman todo lo nuevo y no se quedan en que para todos los humanos tiene que el mismo remedio, la misma pastilla, el mismo no. Si cada uno ve la vida de una manera diferente y la siente de una manera diferente. Es la magnificencia que tiene la creación, el creador, de haber creado, haberse autocreado, replicado en cada uno de nosotros de una manera única para experimentarse en la materia. Entonces no podemos buscar cosas que sean comunes a todos. Nuestra tarea es poder tener herramientas para acompañar al otro a que llegue a su propia manera de resolver sus propios conflictos. No le vamos a solucionar ni vamos a sanar a nadie, porque eso es una tarea de cada uno de nosotros. Pero si el otro asume el compromiso de llegar a una consulta o a una formación, es porque está decidido. Y es lo primero que tenemos que hacer, estar decididos a seguir creciendo, a seguir avanzando, a seguir siendo quienes en verdad somos, descubriendo quiénes en verdad somos, que somos ese fractal de la fuente y que podemos crear la vida que querramos. Y no creo que nadie quiera una vida de dolor, sufrimiento, porque creíamos que era lo único que podíamos crear. Hoy en día sabemos que no, que todo eso lo podemos transformar y seguir adelante con esta vida. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Las veo muy atentas. Entiendo muchas. Genial. Bien, entonces la formación anual ahora va a incluir los módulos que ya están grabados, entran a la plataforma, ahí tienen todo, los manuales de estudio que están en cada una de las clases, en general los van sumando y después los anillan todos juntos. No me gusta asustarlos y ponerles todo en la primera clase, igual son manuales bastante amplios, ¿sí? Imagínense que en el módulo, no me acuerdo qué número es, 2 o 3 módulos que son las leyes biológicas, es bastante amplio, ¿sí? Las actividades prácticas en cada una de las clases y los trabajos prácticos cuando termina cada uno de los módulos, ¿sí? Todo eso se rinde y lo envían. Y luego, al final, también tenemos para certificar, ahora les cuento. Ahora lo que les vamos a sumar son los encuentros en Zoom, las prácticas, pero no era antes, solo el Zoom era para sacar dudas, hoy en día es para ampliar información. Entonces va a incluir también evaluación progresiva, espacio de práctica, seguimiento del proceso y grupos exclusivos por edición. O sea, yo lo que hacía antes también, como la gente venía en el grupo de Zoom, cualquiera se sumaba y podía hacer las preguntas o actualizarse o lo demás. Ahora va a ser más específico porque quiero que sigan un orden para que vamos incluyendo los otros temas que son necesarios. También un poco a medida que ustedes sientan cómo ir incorporando esa información. Bien. Entonces vamos a tener durante el año los encuentros mensuales, los espacios de preguntas, siempre está disponible mi WhatsApp, siempre está disponible el mail. Me gusta hacerlo muy personal, ¿no? Yo veo grandes escuelas donde hay muchos otros que acompañan, o sea, capaz algún día llegue a eso, pero ya va a ser por gente que se haya formado conmigo, ¿sí? Entonces la escuela se va a poder automatizar, hacer más grande, pero siempre va a haber quien acompañe. Me gusta poder acompañar, por eso verán que los grupos no son tan grandes, porque si no, no me alcanzaría el tiempo físico, ¿sí? Por más que viva yo en el aquí y ahora, que a veces no me olvido el día y la hora, en general, vivo con la alarma en el celu, es que el otro tenga el acompañamiento necesario, ¿sí? Y supervisión del proceso. Para obtener la certificación, van a realizar consultas de acompañamiento emocional, ¿sí? Que puede ser grabada o en vivo. En vivo, en el mismo grupo, a veces traen una persona invitada, unas chicas, y lo hacen o pueden grabar su sesión y presentármela, ¿sí?
O, por ejemplo, la persona si está dispuesta, si es un presencial y la persona está dispuesta a que la firmen, la pueden firmar. Pueden requerir mi presencia, también va a estar de supervisión. Sí, esto es muy parecido como lo hacía, por supuesto, cuando lo hacía presencial, ¿no? Teníamos mucha práctica, las personas venían y lo hacíamos. Pero también se puede hacer virtual. Ya van a ver en el primer módulo, que es conciencia de unidad, que todo esto que hablamos de lo virtual, ¿por qué funciona? Porque hay leyes universales que lo avalan, ¿sí? La ley del entrelazamiento cuántico, la ley del holograma, la ley de la a ver, ayúdenme que no me sale. No se acuerdan. Bueno, la no localidad de la partícula, ¿sí? Cuando A conoce a B, ya tiene toda la información. A y B comparten la misma información. Cuando A o B conocen a C, C empieza a tener toda la información de los anteriores. Entonces, más allá de que a veces lo presencial es lindo, es diferente, nosotros estamos acostumbrados o ya nos estamos desacostumbrando bastante, una de dos, pero créanme que también nos ayuda a hacer nuestro propio proceso y no perdernos tanto con las energías de los demás. ¿Mm? Son dos cosas diferentes, son experiencias diferentes, pero cada una tiene su buena ventaja. Que yo desde mi lugar y en la tranquilidad de mi casa estoy haciendo mi proceso. Y que también puedo ir dándome mis tiempos. A veces en lo grupal uno se reprime de manifestar algunas cosas porque estamos en grupo o porque los tiempos son específicos, ¿no? Más que todo por eso. Igual uno después hace el proceso, pero esto nos va permitiendo un poco más el tiempo personal, el proceso personal de cada uno. Bien. No certifico por mirar los videos, ¿sí? La práctica es real. Y con los trabajos prácticos, sé si la persona hizo o no hizo la práctica, es muy abierto, pueden hacerlo porque hay una cuestión que está contemplada en que no podés contestar un múltiple choice si no hay si no hay un real conocimiento del tema. Parecen sencillos, pero a veces van a ver que realmente, y también eso les da pie para que ustedes sepan, no es la estructura vieja de la universidad que te bocho. No, no vamos a bochar a nadie, porque este es un proceso, ¿sí? Entonces, sí te va a dar pie para saber sobre qué tema tenés que profundizar más, experimentar más, observarlo más, amplificar más ese conocimiento, ¿sí? Esta formación es para personas que desean formarse profesionalmente, ¿sí? Todos sabemos que eso lleva un tiempo porque tenemos que hacernos muy buenos en algo. Porque leer un diccionario de bio, buscar la referencia a ver en el síntoma, sí, pero eso no nos está ayudando a encontrar la emoción. O sea, nos da, digamos, la pista. Hay muchos diccionarios que están muy lindos, pero necesitamos tener la base clara para que resuene y podamos tomar conciencia, ¿sí? Porque muchas veces me ha pasado que en el diccionario diga que es de la tercera capa embrionaria, donde la persona no se siente apto, pero que la persona me diga, no, yo me siento apto, lo que no es apto es para mí es ese trabajo, el trabajo es el que no es apto. Entonces vos te das cuenta ahí que las personas, cada una percibe diferente. No es que yo no me percibo apto, pero no, y el conflicto es el mismo. No se siente apto en el lugar que está trabajando, siente que no puede expandirse o explayarse o manifestar todo lo que él quiere manifestar en ese lugar. Y el sentimiento, la emoción es la misma y va a traer también una enfermedad que se va a manifestar de una manera específica en su cuerpo, ¿sí? Y el dolor físico va a ser de acuerdo a su vida, ¿no? Sí va a ser un dolor físico, osteoarticular, porque es de movimiento y es de valoración, pero también puede tener que ver con las relaciones. Entonces ahí ya tenemos que saber que también hay otra capa en funcionamiento. Y todo eso nos lleva a tener que saber profundamente. Para ser profesional, darnos cuenta y estar sentada. Las leyes biológicas a veces llevan bastante tiempo de investigación o de experimentación. No son la base del método, ¿sí? Porque el método es encontrar la emoción de la persona, pero es muy importante saber cómo funciona el cuerpo. No es que se las tengan que saber de memoria, ¿no? Hoy en día hay tantos diagnósticos, han cambiado los nombres de las mismas enfermedades para ponerte un remedio diferente, ¿no? Sabemos que todo esto está manejado
por esto, sin escrúpulos de la medicina y de los laboratorios, ¿no? De los fármacos. Lamentablemente eso nos han usado y realmente es muy doloroso ver eso. Yo hacía mucho que no iba a una clínica, a un hospital, y el otro día fui a acompañar a una amiga, porque yo acepto lo que cada uno elige. Fui a acompañarla para que se hiciera un proceso en las clínicas más top de Córdoba, y yo dije, porque yo defiendo la vida animal, el reino de nuestros hermanos, ¿no? Tampoco me los como. Digo, yo me preocupo por el maltrato animal, pero no me estaba dando cuenta, porque hace tanto que no voy, el maltrato del humano, porque nos han agarrado para el maltrato. Se llama hospital de día, o clínica de día, no, hospital no, porque no es un hospital, los hospitales son los públicos, son los que me quedo con esos, les digo, ¿sí? Porque al tener menos recursos, también invaden menos. Clínica de día se llama. Todos los estudios, la gente entra a las 6 de la mañana, 7 de la mañana y sale a la noche. ¿Por qué decía yo? Unas prácticas que en algún momento de mi vida quizás me las hice y, no sé, entrabas al consultorio, te las hacían y salías, listo, te dolía un poco quizás, pero ya estaba. A todos les ponen la misma anestesia total para hacer un estudio mínimo. Había más de 20 box, porque cada uno está en un box, ¿no? Con un acompañante. Yo escuchaba, porque soy muy observadora hoy en día, he desarrollado mucho eso, las enfermeras, las chicas que asisten ahí, a todos el mismo speech. Tenés que hacer esto, 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 le entregan todas las cositas, la pulserita, todas cositas así muy new age, muy hermosas, muy estatus, a cada uno, y a todos le dicen exactamente lo mismo. Había cosas que le pasaban a la chica esta que acompañé, y yo le preguntaba, ¿pero qué hiciste? ¿Qué le dieron? ¿Por qué pasó esto? Y me repetían lo mismo. No se salían del discurso. Digo, pero te estoy preguntando esto otro, yo con la comunicación. Y no, ya va a venir el médico. Ya cuando no podían más responder, evidentemente están condicionadas a solo decir lo que tienen que decir. Resulta que luego, ¿sí? Con esa anestesia tan fuerte que le habían puesto, se quiere parar y se cae. O sea, fue por una cosa y salió con otra. Y el resultado de los estudios se lo dan sobre la hora de irnos, no antes. O sea, no podés ver qué te dan. Ella que se quería ir ya de ahí. Y te dan otro estudio de otra persona. Entonces, es como que todo está muy planificado para que no entiendas nada de lo que te pasó en ese día y ellos hayan usado mucho y por supuesto le cobraron muchísima plata. Por eso tampoco iría a esos lugares, ¿no? Entonces vos decís, el maltrato humano. Tenemos que aprender que antes de llegar ahí podemos sanarnos. Podemos sanarnos, chicos. Hoy la sanación ha evolucionado, ¿sí? Tuvimos la alopática, la homeopática, la energética y ahora es la activación de las capas de ADN. En la 9ª capa, cuando activamos la 9ª capa, encontramos la sanación perfecta. Y es a través de la biodecodificación que también podemos hacer eso. Teniendo el conocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo y qué me está diciendo, qué tengo que cambiar para estar en salud. Porque nuestro estado natural es salud perfecta. No crearon una biología que dure porque fuera imperfecta. Imagínense, ¿por qué la harían? Con el tiempo evolucionó mucho más a la perfección. Y tenemos que seguir, porque ese es el plan divino, ¿no? Que a través de este cuerpo humano seamos seres de luz, encarnados. Entonces, ¿cómo la biología tendría algún error? No, solamente tienes programas de supervivencia, como decía Hammer. Sabemos que Hammer terminó muy mal sus días porque fue muy perseguido, solo, aislado y no queriendo saber más nada del mundo. Como uno dice, con la poca práctica que tiene y que ya hay mucha gente con conciencia y que comparte, decís, es imposible hacerle entender a quien no quiere o quien no puede o no es el momento de que abra los ojos. Entonces, decirle la enfermedad no existe es un montón, yo me di cuenta de eso, sino que darnos cuenta que son programas de supervivencia. Por lo tanto, si yo salgo de la supervivencia y aprendo a vivir la vida, no necesito ese programa. Mi cuerpo lo deja de necesitar, le lleva a veces más tiempo a la biología que a la conciencia, porque tengo que hacer acciones para que ese cuerpo vuelva a su estado de salud. ¿Sí? Cambiar alimentación, quizás cambiar hábitos
Los hábitos fundamental. Lo interesante de los hábitos es que cuando nosotros hacemos hábitos que son buenos para nuestra salud, al ser hábitos también, no es que toda la vida voy a estar pendiente de esto, sino que voy a aprender a vivir de otra manera. Y que no todos los días voy a tener, al principio a veces se hace esto y que todo tengo que observar. Y sí, de todo te vas a preguntar para qué, me decían a mí, sobre todo los vínculos cercanos que no están en esto. Pero es que no todo tiene una explicación. Y yo por dentro decía, sí, todo lo tiene. No lo discutía, porque uno aprende a no discutir razones, ¿sí? Pero uno comprende que todo tiene un para qué, y para qué sucede, salvo en la parte cósmica y multidimensional, a veces podemos no saberlo el para qué, pero también lo tiene, porque si no, todo sería un caos, no sería tan posible todo lo que existe. Los multiversos, si no hubiera un orden, si no hubiera un para qué cada cosa, cada partícula está en el lugar que tiene que estar, ¿para qué esta partícula está en este lugar? Para evolucionar. Hay leyes cósmicas que jamás nos permitirían estar en un lugar donde no vamos a crecer, porque la idea es que todo evolucione y crezca. Salvo que depende de mí, que estamos metidos en este juego, cuando decido salir de él. Y ahí entonces empiezo a ascender, a hacer la ascensión. Bien. Creo que estas las dije todas. ¿Quiénes quieren acompañar procesos con responsabilidad? Fundamental, ¿sí? Saber, porque mucho no, tengo miedo de hacerle mal al otro. Primero comprender que eso es imposible, pero para comprenderlo hay que entender por qué es imposible y que siempre vamos a estar puestos en el lugar correcto para la persona correcta, salvo que nuestro ego nos diga que no es así. Entonces todas esas cosas son las que tenemos que alinear para tener confianza en nosotros mismos y poder realmente acompañar con responsabilidad, ¿sí? Y es para quienes están dispuestos a prácticas y evaluación, sobre todo a práctica. Práctica, práctica, mucha práctica, ¿sí? Bien. No es para quien busca algo rápido. No, lleva tiempo, proceso, ¿sí? O sea, lleva el tiempo que cada uno decida que le lleve. O sea, es muy personal esto. Quien no quiere es ponerse a práctica. Si no quiero ponerme a la práctica, no quiero que me decodifiquen en el Zoom, no quiero contar lo que me pasa porque tengo miedo y es difícil que podamos ahondar. Pero al principio suele pasar y no pasa nada. Después vamos perdiendo los miedos. A compartir porque nos damos cuenta que todos estamos resonando. Y cuando el otro te dice, ah, qué bueno lo que expusiste, porque sabes qué me pasa y no lo había traído en este momento. Entonces sabemos que cuando sana uno, sanamos todos. Quien no esté dispuesto a sostener el proceso, a decir, si este año me lo voy a dedicar a poner el foco mayormente en esto, a 2 horas por semana dedicarme a aprender esto y a transformar mi vida. Porque si sigo haciendo siempre lo mismo, es muy difícil que obtenga un resultado diferente. Entonces yo hoy en día trabajo estas técnicas, pero cada 10 segundos, cada 10 minutos. Bueno, si yo no quiero que esto suceda en mi vida, ¿qué tengo que hacer diferente? ¿Qué es lo que vengo repitiendo y no me estoy dando cuenta? Para tener siempre el mismo resultado. Bueno, y además me estimulo a hacer cosas diferentes siempre, porque sé que es la única manera de encontrar nueva información y de ampliar la información que uno ya tiene. ¿Para qué? Para experimentarla, ¿sí? No hay algo que comparta que yo no lo haya experimentado. ¿Sí? A mí me dicen, ah, Cosmosofía, voy y experimento. Y veo qué puedo tomar de eso, para qué me sirve y por qué estuvo en mi camino, porque para algo llegó. ¿Sí? Me dicen, bueno, un retiro de tantos días, solo meditación. Bueno, a ver, ¿para qué? ¿Qué es lo que estoy necesitando? Si me sigo quedando en mi casa, quizás voy a seguir siendo la misma. Entonces lo experimento. Mi sensación de temazcal. Ah, bueno, a ver, voy a experimentarlo. En verdad que todo lo que llega hoy en día es experiencia para seguir amplificando mi proceso, mi camino, ¿no? Y para atenderme, porque cuando uno también comparte mucho con otros, a veces se olvida de uno y me ha pasado eso también. De estar 100% en la tarea del propósito, del acompañar a otros y olvidarme de mí misma, en los descansos, en los tiempos, en los ritmos, y eso no tiene que suceder porque lo primero y el propósito más grande que tenemos en este plano somos nosotros mismos. Primero, nosotros mismos. En función de eso, me pongo al servicio de los demás. Pero nunca va a ser primero el servicio y luego yo, porque yo ya estoy siendo un servicio para el plan divino.
Bien. ¿Alguna pregunta que haya surgido? ¿Vamos bien? No. Bueno. Vamos con esto, el importe, que muchos me preguntaban que quieren saber para los nuevos, ¿no? La inscripción está en 30.000 pesos y tenemos un valor regular de 600.000, pero como es lanzamiento lo vamos a dejar a 540, ¿sí? Eso es toda la formación que dura 12 meses y que tiene todo esto que les vengo contando. Esto va a estar disponible hasta ahora, hasta el 20, porque el 21 inicia realmente esta nueva edición. Pero sabemos que en Argentina siempre necesitamos financiación. Por lo tanto, van a poder hacerlo en 6 cuotas fijas de 110 o en 12 cuotas fijas de 60. Entonces, esto cada uno lo ve, después me habla, me dice, sobre todo de las nuevas y las que quieran empezar ahora. Esto para lo nuevo, ¿sí? Para quienes se inscriban, y acá, para las que estuvieron acá, o las que están en el grupo, o que después verán el grabado, si confirman el lugar hasta el 12, no les cobro la inscripción, ¿sí? Solamente la cuota. Es decir, pagan la inscripción, pero se descuenta de la cuota o del pago total, como ustedes quieran hacerlo. Eso ya cada uno luego lo habla conmigo. Y para las que ya están haciendo y quieren seguir, no para las que están on demand, como por ejemplo vos, Lucía, y no sé quién más está on demand ahora. Para los que ya terminan, Elda, para los que ya terminaron y quieren seguir haciendo prácticas y ampliar. Discúlpame, Rosana, Sí. Perdóname, pero yo te escuché varias veces decir on demand. ¿Qué significa? No tengo idea. Por demanda. Lucía, así como lo estás haciendo vos. Vos entraste sin ningún grupo, empezaste a hacerlo sola y seguiste haciéndolo sola, y por eso te invitaba a que te sumes acá, y bueno, todavía están en ese periodo, ¿sí? Para las otras que quieran ampliar todo eso. ¿Cómo, Lucía? Perdón. No, que te decía gracias por explicarme porque no sabía que era on demand. Bien, es una palabra inglesa, vieron que ahora usamos todo así. Es que ponerlo por demanda o por tiempo es muy largo, entonces siempre usamos esa palabra técnicamente para los cursos virtuales, ¿sí? La persona cuando lo demanda y quiere, utiliza esta modalidad. Por eso esta modalidad ahora pasa a ser híbrida, ¿no? De on demand. Esta metodología está, el on demand va a seguir estando para quien lo quiera, pero ahora, y que si quiera sumar a esto, sería esta modalidad híbrida, con las clases grabadas más toda la actualización en cada Zoom por mes, un Zoom por mes, ¿sí? Y luego, bueno, esta oferta para las alumnas que ya terminaron, si quieren sumarse al Zoom, todo lo demás, y seguir practicando, y obviamente también les sirve a las otras para, porque ya si hay alguna que esté atendiendo y quiere reforzar o quiere empezar, ya traigan casos ciertos y nos sirve muchísimo para la práctica. Pueden traer sus propios casos y los revisamos y les damos una vuelta de rosca en la clase, ¿no? Eso colabora con todos. Entonces, hoy vamos a abrir las inscripciones para el 2026. A partir de hoy pueden reservar su lugar y con la inscripción luego lo completan como ustedes decidan, pero ya van confirmando su lugar. Empezamos el sábado 21 de marzo a las 10:30 horas, un encuentro como el de hoy. Y luego de ahí, bueno, en el momento que ustedes se inscriben, ya tienen acceso para aquellas que quieran ir viendo las clases, empezando ya este fin de semana, que estén muy entusiasmados con todo esto, ¿sí? Entonces ya el 21 vienen con las preguntas o lo que sientan hacer, ¿sí? Entonces, hasta el 12 del 3 van a tener la matrícula bonificada en la primera cuota o en el pago total, ¿sí? El encuentro exclusivo de bienvenida es el día 21 y la inscripción general estará abierta hasta el 21 de marzo, donde ya, por supuesto, no gozan de esto de si después del 12, bueno, ya hay que pagar inscripción, hay que pagar todo. Esto es una oferta para que ustedes consideren si esto es para ustedes, ¿sí? Acá no presionamos a nadie. Si ustedes sienten que necesitan este cambio, fíjense en que en realidad, ¿qué hacemos con ese dinero por mes? Muy poco, ¿verdad? Una salida no sé si nos alcanza. Entonces, ¿quiero realmente cambiar mi vida? Estoy dispuesta a dejar
algún espejito de color, como una salida, o un pantalón nuevo, para profesionalizarme, para saber de qué va todo esto. ¿Mm? ¿Estoy de acuerdo a eso? Elda, ¿levantaste la mano? Sí, porque dijiste que el precio de los 30.000 no estaba disponible para la gente on demand. En el caso mío, por ejemplo, ¿cuánto tendría que abonar por mes? No, todavía vos la estás haciendo. No, por ahora nada, Elda. Si cuando termines querés Perfecto. continuar, no hay ningún Me problema. sumo, genial. Entonces me sumaría con lo que ya tengo pagado, digamos que ya tengo cancelada la formación, con eso me puedo sumar a los encuentros. Sí, por ahora. Genial. Sí, porque todavía no has certificado. Bien, genial. Gracias. Discúlpame, Lucía, Rosana, ¿me dime. escuchás? Sí, todas las preguntas. Ahora ya estamos abiertos a las preguntas. Yo ya puse lo que querían. Okay. Para las que estamos ahora todavía haciendo la formación, ¿cómo sería? Después que terminamos la formación, ¿nos sumamos o...? No, te podés sumar desde ahora. Te podés sumar desde ahora. Ajá. Y más en tu caso que recién has empezado a hacerla hace 15 días, ¿no? Sí. Realmente. Sí. Y estás en el plan todavía on demand. De los on demand es con la cuota mensual que tenían establecida que han empezado el año pasado. ¿Mm? O sea, yo sigo pagando porque a mí todavía me faltan 6 cuotas. Claro. Seguís pagando tus cuotas. Y sigo pagando y sumo. ¿Tengo que sumar otra cuota más para...? No. Es la misma cuota con el plan que vos elegiste el año pasado. Sí. Ajá. Solo tenés que sumarte, si sentís, sumarte al Zoom. Sumar. Sí. Solo te tenés que sumar al Zoom. Sumo directamente al Zoom, pero sigo pagando estas cuotas y cuando las termino, ya terminé. Exacto. ¿O tengo que pagar más? No, ya terminaste, ya está. Ok. No entendía eso, porque digo, bueno, tengo que sumar a lo que estoy pagando, tengo que sumar otra cuota. No. Es para lo que empezaste, vos empezaste en octubre, noviembre del año pasado. Sí. Y específicamente. Después, bueno, hubo muchos cambios en mi vida y lo dejé y bueno, ahora lo retomé en serio, pero lo estoy haciendo todavía. Claro, por eso la de que cada una, lo que tiene cada una, luego lo habla conmigo y lo vamos viendo, ¿sí? Lo de las que ya están. Bueno. O que ya han hecho en algún momento, lo hablamos como cualquiera, ¿no? Cada uno, luego yo acá expuse para que ustedes puedan tomar una decisión de cómo quieren seguir. Y después, como cada caso es diferente, lo hablan por privado conmigo para que les quede más claro si tienen algún y no le estemos confundiendo al resto, ¿no? Pero porque tengo muchos casos y un poco la idea también es esto, unificar todo, ¿no? Hay muchos que ya terminaron y quieren seguir abordando temas. Hay otros que empezaron en on demand, pero sienten esta necesidad de acompañamiento y están las personas que van a empezar este año de nuevo, ¿no? Como nuevas. Ok. Este acompañamiento no solo nos va a servir para ver lo que estamos aprendiendo, las que estamos haciendo la formación, para otras personas, sino que también para nosotras mismas, ver cosas en nosotras que todavía no nos ven. Claro. Porque, por ejemplo, venís vos con un tema y decís, bueno, esto no lo puedo resolver sola. Bueno, otra de las alumnas que están practicando te ayudan a resolverlo. Con mi asistencia, por supuesto. Sí. Ok, gracias, Rosana. Bien. Lo que pasa mucho en los grupos que alguna vez dice, ¿sabés que me levanté el otro día con el ojo derecho hinchado y no sé de qué se trata? No le puedo encontrar porque a veces a nosotros mismos nos cuesta encontrar lo propio. Entonces viene el otro y con el acompañamiento de todas en grupo se hace mucho más nutritivo. Entonces es más fácil poderlo resolver, ¿sí? Eso nos lleva también a las prácticas. A mí me encanta que surja la práctica real de lo que nos está sucediendo. Más allá de lo que yo vaya proponiendo también, ¿sí? O sea, práctica no nos va a faltar. Es un poco esto, ¿no? Querer que sea de esta manera eso que comparto. Para que luego estén seguros, ¿no? El día que tengan a alguien enfrente o quieran dar un taller, quieran dar un curso, tengo otras alumnas que ya están dando talleres, que hacen y me mandan, mira, preparé este taller, ¿qué te parece? Bueno, las ayudo. Ustedes saben, por ejemplo, cuando terminan la formación, tienen el logo, tienen
La idea es que encuentren su propia identidad como acompañante, como terapeuta, y todo eso son prácticas que están dentro de la formación y que tienen que hacerlas. ¿Sí? Y que les explico cómo hacerlas. No es que, bueno, no sé cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Y las acompaño a hacerlo, a darles ideas y todo lo demás. Para que salgan casi como listas al mercado, no como la universidad, que te da un montón de teoría y salen, no sé, yo fui contable muchos años y trabajé en estudios contables para darles un caso concreto, y llegaban los contadores que no tenían ni idea lo que era ir a la AFIP, lo que era hacer una declaración de ganancia, y dice, pero esto no me lo enseñaron en la universidad. No, esto se aprende en la calle. Entonces yo sabía más que ellos. En realidad yo había entrado porque era informática y hacía la parte de los sistemas. Pero un informático sabe de todo cómo funciona, porque si no, no puedes crear un programa. Entonces, y tenía mucha calle, porque en realidad había empezado en la calle. Tenía que ir a la AFIP, tenía que ir a la municipalidad, vivía en La Rioja, o sea que tenía los 3 organismos en el mismo lugar. Municipal, provincial y nacional, todo. Entonces manejé mucho la calle en esa época, ¿no? No la otra calle, no sino toda la parte impositiva, contable y todo lo que atañía a ese momento. ¿Vieron el cambio de vida? Pues total el mío. De totalmente todo mental, ¿sí? Informática, contable, a todo lo holístico. Y realmente no hay nada de lo que había antes en mi vida. Y eso claramente, Crayon, y en las 12 capas de ADN lo vemos. Podemos vivir 2 o 3 vidas en esta misma vida hoy en día. Decir, bueno, sí, esta fui una, en esta yo siempre sentí eso. Después cuando lo confirmé con las 12 capas dije, no estaba tan equivocada, no era una locura mía. Yo sentí esa sensación, ¿no? 3 vidas en la misma vida, o sea, yo era esta, o después fui esta, y después me pasó esto, y ahora soy esto. Y no sé qué más tendré que ser en esta vida. Ahora totalmente abierta a lo que venga. Qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mujeres, espero que se hayan sentido bien, que les haya gustado. Les agradezco por estar acá. Para mí es muy significativo largar esta nueva manera. Le di muchas vueltas, sentía que como venía estando no era. Pensé en algún momento también ya soltar y dejar todo esto, pero no era por ahí, no era soltar todo, sino que era darle una vuelta ahí y seguir compartiendo, porque sí, todavía es necesario. Así que, y seguir integrando. O sea, basta de separar, integra todo, compartir todo, y bueno, esos son lo que me dicen los guías y maestros. Así que aquí estoy y les agradezco mucho por estar ahí, por acompañarme, las que siempre acompañan, las que son nuevas, todos, muchas gracias. Gracias a vos, Rosana, por todo esto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y aquí quedo a disposición para lo que ustedes deseen, ¿sí? Bueno, ámense, no se distraigan y buen fin de semana.